la radio, Abdiel, la radio no es irse a sentar y abrir el micrófono y si estás de buen humor, de que si quieres ir un día y me ve y me dice, oye Arturo, fíjate que en la FX están ocupando a alguien que vaya a cubrir las vacaciones del grabador. Te ponen el pie, no quieres que avances, no quieres que progrese, que no creen en ti. Todavía hay amantes de la locución y que quieren ser locutores. Sí, los hay. O que quieren trasladar esa locución a redes sociales también. Claro. Sería muy difícil que algún locutor que esté vigente ahorita, joven, hubiera podido hacer lo que se hacía antes. No lo creo. Porque cuando lo hago, Abdiel, recibo críticas. Se nota. No, ¿por qué pones eso y que esto y que el otro? O sea, bienvenidos amigos a un nuevo episodio, un capítulo de esta tercera temporada del podcast El Camino. Hay voces que simplemente se escuchan y hay voces que se quedan contigo para toda la vida. En Sonora, hablar de radio, de nostalgia y de música que marcó generaciones es hablar de un hombre que ha sabido convertir canciones en recuerdos. Hoy en El Camino me acompaña un hombre que durante décadas ha sido la banda sonora de miles de hogares, automóviles y corazones. Un apasionado de la radio, del rock clásico y de la magia de conectar con la gente a través del micrófono. Creador de Oldies Time, DJ, locutor y referente indiscutible del formato retro en Guaymas, Empalme y en Sonora. Hoy conoceremos no al personaje, sino al ser humano detrás de la voz. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué sacrificios hubo detrás del éxito y cómo logra mantenerse vigente en una era donde todo cambia a velocidad digital? Con ustedes, Arturo García Reyes, mejor conocido como Mr. Oldies Man. Arturo, bienvenido. Mi querido Abdiel, muchísimas gracias. Pues vaya introducción, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Nos quedamos cortos, pero quemamos mucha cinta. Bienvenido, Arturo, en esta tercera temporada. Es un placer tenerte aquí en tu casa. Estrenando estudio, el podcast pues ya lleva en su tercera temporada, pero en este estudio es el primer episodio que grabamos y pues un gusto tenerte con nosotros. Pues muchas gracias, estoy sorprendido por el estudio, la verdad que no imaginé la calidad y sobre todo pues las instalaciones que están de lujo, están de primera, inclusive te lo dije detrás de cámaras, ¿no? Te voy a agarrar tips. No, pues se agradece sobre todo de alguien que cuántas cabinas, cuántos estudios has visitado, ¿no? Sí, algunas emisoras, sí, claro. Arturo, pues para muchos, y me incluyo, he escuchado tu voz y te he molestado pidiendo canciones, claro que sí. Es muy importante conocer cómo inicia tu camino, el camino de Arturo García Reyes, sobre todo en la música, la radio y detrás del micrófono. En la radio. Bueno, antes de radio, pues fui disc jockey durante muchísimos años. Coleccionaba música, recibí la oportunidad de trabajar en una discoteca en San Carlos, después aquí en Guaymas. Y por cosas del destino, una persona se fijó en mí y me invitó a formar parte de la radio. Me refiero a Conchita Ciazarán, la emisora XFX. Estoy hablando de 1989-1990 aproximadamente, cuando recibí la invitación. Y pues de ahí para Real, combiné durante algún tiempo lo que viene siendo radio con mi trabajo de noche, ¿no? Muchos años dejé de mi vida poniendo discos, pero francamente te lo voy a decir, ¿no? Hay un momento que creo que a todos nos pasa, ¿no? Que dices, bueno, ¿y ahora qué es lo que sigue? ¿Qué voy a hacer? No voy a estar a los 60 años poniendo discos y mírame, ¿no? Pero yo me refería al mundo de la discoteca, ¿no? Que es totalmente diferente. Creo que cabe mencionar que mi paso por la cabina de una discoteca fue lo que me enriqueció mi acervo musical, ¿no? Cultural y musical. Entonces, pues de ahí nace la inquietud. Ahora, quiero decirte algo, o sea, yo jamás pensé que iba a estar en radio. Recibí la oportunidad y pues Conchita Ciazarán fue la que me abrió las puertas de XFX. Ya entré como descansero.
tuve turnos bastante complicados, 4 de la mañana, 12 de la noche, tú sabes, ¿no? Más o menos tienes la idea de lo que es el mundo de la radio. Y pues ese fue el inicio de mi carrera en radio, ¿no? Arturo, como dices, tú no pensabas trabajar en radio, eras DJ y apasionado de la música, ¿no? Sí. ¿Recuerdas alguna canción que hace que te enamores de la música y que te lleve después a poner los discos? Pues es que la verdad es una pregunta que no eres la primera persona que me la hace, ¿no? Para mí es muy complicado decidir o pensar, decirte cuál podría ser mi canción favorita, porque imagínate tantos discos que pasaron en mis manos, tanta música que escuché desde muy chavo, o sea, desde mi infancia, escuchando música gracias a la enseñanza de mi madre, ¿no? Que en paz descanse. Yo creo que eso fue lo que como se dice en su momento, ¿no? Mamas cierta educación, y esa fue la que yo le aprendí a mi madre, ¿no? Que era la que escuchaba cierto tipo de música y era la que escuchaba yo en mi casa desde muy chavo. Entonces, decirte alguna canción en específico que me regrese así que me provoque mucha nostalgia, pues podrían ser muchas, y pues prefiero mejor no ser no encasillarla en una sola. Exacto, ¿no? Porque música, pues muchísima. Pero el género, sí, yo creo que sí podrás tener ahí género, preferencia por alguno, ¿o no? Pues también es un poco difícil decidirme, porque pues durante muchos años lo que yo manejé en la discoteca fue la música disco, ¿no? Pero pues también ponía rock, ponía música pop. Me gusta mucho el instrumental. O sea, tú puedes decir, no, pues es un locutor que maneja el formato clásicos del rock y pues es lo que debe estar escuchando todo el día en su casa. No, fíjate que me gusta el jazz, me gusta muchísimo el jazz, la música instrumental. A mí me gusta mucho Frank Sinatra, me gusta mucho Steely Dan, ya hablando de géneros opuestos, ¿no? Pero digo, mi gusto musical es abierto. De música agradable para mi oído y para ciertas audiencias, ¿no? Hay algunos géneros que no comparto. Y que pues que abiertamente te lo puedo decir, o sea, sin temor a la funa. Sí, o sea, no, hay ciertos géneros que no tolero, no me gustan. Oye, Arturo, la gente ve el éxito, parte de por qué hacemos este podcast, la gente ve el éxito tras cabina, ve el éxito al aire que has tenido, pero también hay sacrificios, también hay baches, hay dificultades. Totalmente. ¿Tienes algunas que han dificultado tu camino dentro de este negocio? Sí, claro. Pues el proyecto del programa, ¿no? Hablando específicamente del programa dominical, pues nació en XFX con un nombre muy largo que pues denota mi novatez, ¿no? En radio. El nombre era Escúchalo y Recuérdalo en inglés, un nombre demasiado largo para radio, ¿no? Pero así empezó la historia del programa dominical. Primeramente era de 8 a 10 de la noche, porque antes de 8 a 10 tenía un programa de música pop en español, que se llamaba La Ensalada del Rock y Pop en español. Entonces ponía de español 2 horas, de 6 a 8, y de 8 a 10 tenía el programa de música en inglés. Entonces, pues lo que yo pensé, en ese entonces, pues te digo, yo comencé como descansero.
recorría todos los horarios, diferentes géneros musicales. Me tocaba poner las gruperas de Aureliano Rosales Moreno o canciones bajo las estrellas de don Joaquín Valderrama, una influencia muy, muy grande en mi carrera de radio, y te puedo mencionar a varios más. Pero noticieros también. A las 5:45 de la mañana me tocaba hacer un turno de noticias. Y entonces me tocaba hacer el turno los domingos de 6 a 10 de la noche, porque era el descansero. Entonces tenía yo que hacer ese turno. Eran 4 horas seguidas. Regularmente se estilaba que era 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Pero el domingo sí tenía yo que hacer ese turno de 6 a 10. Entonces empecé con las primeras 2 horas en español y dije, ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿Qué hago? Y se me ocurrió, claro, basándome en mi colección musical, porque pues en aquel entonces no existía la maravilla con la cual cuenta uno en una cabina de radio, lo que es la computadora y ya sabes, ¿no? Era el acervo que tenías en ese momento, ¿no? Era así, era toda una colección que tenía pues mis acetatos, mis cassettes, y ahí me veía todos los domingos llegar a la cabina de radio con una maleta de cassettes. O sea, tú los llevabas, no estaban ahí en la radio. No, okay. Había muy poca música. Mira, hablar de el contenido musical de aquellos años era muy limitada aquí en Guaymas. Okay. Era muy limitada. Sí, para que la emisora tuviera discos, el hit, tenía que esperar a que llegara el promotor. Entonces el promotor salía a veces de la Ciudad de México, otras veces de Guadalajara, algunas veces quizá de Hermosillo, de Los Mochis, de donde tú quieras, ¿no? Pero llegaba el éxito y ya estaba otro, ya había pasado. Sí, o sea, llegaba, si el tema musical se empezaba a promocionar en enero, aquí llegaba... con los villancicos ya en diciembre. Sí. Llegaba ya tarde, así era. O sea, no es para entristecerse o darle la pena a uno, pero desafortunadamente era así, sí, en la radio. Pero los coleccionistas, que hay muchos aquí en Guaymas, hay mucho conocedor de buena música y coleccionistas muy buenos. ¿Sí? Esos se hacían de música como yendo al otro lado, a Estados Unidos. Sí, me imagino que conociste en vida a Martín Coronado, el famoso Fantasma. Era un coleccionista, un melómano, pero de sangre, ¿sí? Entonces, y de esa manera yo también me fui haciendo de música, y desde muy chavo tenía yo mis cassettes, grababa, pero no con la finalidad de llegar a presentarlos a algún lugar, ¿no? A alguna emisora, no, jamás. Era personal, era un gusto personal. Entonces, basado en eso, apoyándome en eso, llegaba yo a la radio con mi maletita de cassettes y también con mi selección de discos, ¿no? Mis discos LPs, a veces hasta de 45 revoluciones, los de 7 pulgadas, para poder realizar el programa. Tenía yo mi guía, a ver la canción de, ¿qué te gusta? De Billie Jean, del Michael Jackson. Ah, sí, está en el cassette 68, pero está en la canción número 43. Y ahí me ves adelantando una canción al aire, y yo adelantando hasta la canción 48, ponerla a tiempo. No, la radio de antes era completamente distinta. Sí, era artesanal, o sea, no nada más era darle un clic, tenías que estar en todo, en la continuidad, saber lo que ibas a decir en el micrófono, cuando ibas a abrir el micrófono, poner la canción a tiempo, la continuidad, sacar el cartucho, preparar el corte comercial. No, era algo muy, muy difícil, no cualquiera lo podía hacer. Y así empezó el programa de All This Time. Bueno, escúchelo y recuérdalo en inglés, que fue de 1990 hasta el 97, por ahí más o menos, que por algunas razones que son un poquito
Las dejamos en la maleta. Sí, tuve que salir yo de esa radio. Pero, ¿cuál fue mi fortuna? Que luego, a las horas. Ya te estaban esperando. Sí, ya empezaba yo a recibir la invitación para formar parte de FM 105, ¿no? Que era, pues digamos que la competencia, ¿no? Uh-huh. Aunque FM 105 estaba en la FM, uh-huh. y la radio estaba en AM, ¿no? Entonces, Alejandro Padilla fue quien me dijo, vente para acá. Yo estuve trabajando algunos años en XFX únicamente como locutor, o sea, como el Descansero, que es una plaza. El Descansero es una plaza, era una plaza necesaria, ¿no? En las emisoras, algo que, pues por algunas razones, ¿no? Ha desaparecido, pero después, también por algunas situaciones, tuve que hacerme cargo del departamento de grabaciones. Entonces fue ahí donde me despertó más la pasión por la radio. Realmente fue ahí fue lo que detonó, o sea, hacer cabina de locución y producir, grabar, editar, es donde te atrapó la radio. Es absorbente, es apasionante, pero quiero decirte algo. Fíjate, antes de entrar yo a FX, antes de que Conchita Ciazarán me hiciera la invitación a formar parte del staff de locución de XFX, yo ya había estado ahí en XFX. Trabajando yo en Sanadú, el ingeniero de audio y de iluminación, el ingeniero de Migdio Estrada Ley, que en paz descanse, me lo encuentro en una ocasión ahí en la disco de día, y me dice, él pues tenía que ir a hacer las reparaciones y cosas así, ¿no? Y me ve y me dice, oye Arturo, fíjate que en la FX están ocupando a alguien que vaya a cubrir las vacaciones del grabador. Félix, creo que es Félix García, si no mal recuerdo. Por ahí va, Félix González, perdón. Okay. Sí, Félix González es a quien también le debo mucho de mi preparación en radio, ¿no? Entonces, cuando me dijo, pues, no te gustaría ir a cubrir, te van a pagar, vas en la mañana, vas a comer, regresas y ya, esto es lo que vas a grabar los anuncios, me dijo. No, pero es que, no, si haces esto no vas a poder hacerlo de allá. Uh-huh. Pues bueno, y me presenté, y en ese entonces estaba de gerente el señor Gallardo. Uh-huh. Un señor muy respetado también en la emisora y en el mundo de la radiodifusión local. Entonces, pues llegué, me presenté, me dijeron, mira, pues vas a estar aquí en este cubículo, en esta oficina, aquí están los discos, aquí está el micrófono, esta es la consola, este es el canal del micrófono, aquí va a llegar el locutor, se va a parar, va a decir el comercial. Y pues para no hacerte muy largo la historia, ahí aprendí también mucho. O sea, fue también un momento mágico porque me tocó grabarle a locutores de aquellos entonces. Uh-huh. Joaquín Valderrama, Moreno Quijas, Germán Carlos Hurtado, al profesor Ramírez, al profe Ramírez. Uh-huh. Y se me olvidarán algunos. No, pues quedaste empapado de mucha experiencia. Era el entonces los profesionales de la radio. Claro. Entonces, cuando yo empecé a vivir eso, pues, yo estaba acostumbrado a estar en la discoteca. Uh-huh. Y sí, ahí pues entre 3 ventanales que eran lo que cubrían la cabina, pues sí, o sea, yo con todo el valor abría el micrófono y decía lo que tenía que decir, ¿no? Claro. Animar a la noche, pero esa fue también un momento muy especial en
en mi vida y en mi preparación, en mi preparación y en cómo la radio me atrapó. Porque la radio, Abdiel, la radio no es irse a sentar y abrir el micrófono y si estás de buen humor, de que si quieres ir un día, si otro día no quieres ir, y hoy sí hablo, mañana no, hoy vengo con todas las pilas y digo esto y digo lo otro. No, la radio es apasionante, es absorbente, es estresante, tienes que prepararte. En la radio no se improvisa cuando uno está haciendo la locución. Sí, ahí es cuando se improvisa. O sea, esa es la capacidad de improvisar, ¿no? O sea, que no te quedes sin saber qué decir en el aire cuando abres, porque el tiempo aire en la radio, pues cuesta muchísimo. Y costaba antes mucho más, ¿no? Costaba antes mucho más. Entonces, pues esa fue parte de mi preparación en cuanto a radio, y de ahí viene pues ya lo que formó parte de la historia del programa dominical. Interesante, cada que entrevistamos a alguien, Arturo, nos va contando y cómo la vida te va diciendo por aquí no, por aquí, y te va dando las pistas y las herramientas para que tú te vayas a ese lugar y te... Totalmente. Y otra de las cosas también que considero importante sobre radio, sobre el programa, es pues las piedras, ¿no?, que te van apareciendo en el camino, las personas que pues te ponen el pie, no quieres que avances, no quieres que progrese, que no creen en ti. El programa, a mí me dieron, afortunadamente no hice programa piloto, pero antes se tenía que hacer un programa piloto para que te lo autorizaran y estar en el aire, ¿no? Dije, voy a hacer este programa, pues hazlo, pero a la gente no le va a gustar. Con esos. Sí, o sea, a la gente no le va a gustar. Bueno, está bien, voy a probar. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Te estoy hablando de FX, ¿cuál va siendo la sorpresa de que, pues, no en el primer domingo, pero ya el segundo domingo ya empieza a sonar el teléfono? En aquel entonces... O sea, fue rápido la aceptación. Sí, empecé, oye, qué buena canción, y de casualidad tendrás esta, sí, cómo no, se la pongo. Entonces, de esa forma empiezas a ganar audiencia, empiezas a ganar, cuando empiezas a complacer, o cuando empiezas a poner simplemente buena música, ¿no? Claro. O sea, y creo que mis conocimientos que pues tenía yo como disc jockey en las discotecas donde había yo elaborado, pues fue algo que me ayudó muchísimo. Complementó a realizar el programa tal cual, ¿no? Claro. Arturo, mencionas algo muy importante. Antes eran profesionales de la radio. Sí. Ahorita hay un asunto con las redes sociales, que cualquier persona, y no necesariamente micrófono literal, micrófono, ¿no?, sino que tienes un teléfono y tienes abiertas las redes sociales y puedes decir y expresar lo que sea, como sea y cuando quieras. Sí. Antes no, antes tenías que probarte, como decías, hacer un programa piloto, y no podía ser cualquier persona la que estaba detrás del micrófono, ¿no? Y aparte tenías que hacer el examen de locución, que pues antes era un requisito indispensable. Inclusive cuando yo empecé a hacer mis prácticas de radio en XFX, la primera vez que yo abrí la llave del micrófono, del canal del micrófono, y que dije, solamente tenía la autorización del locutor. Eso se llama chicharear. Se le decía chicharear. El locutor que estaba haciendo su turno de cabina y que me daba la oportunidad de ir a chicharear, me dijo, di la hora. La primera vez que yo abrí la llave y dije la hora, rápido, como a los, ¿qué te gustan? 3 minutos, suena el teléfono. ¿Quién es esa persona que acaba de hablar en el micrófono? Y era el profesor Alejandro Ramírez Cisneros, si no mal recuerdo, fue el que hizo la observación. ¿Quién es? No, pues es un practicante. Ah, ok, perfecto. Entonces, en ese entonces, el profe era el dirigente sindical, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles se cuidaban muchísimo antes. O sea, no podías llegar a la radio y mira quién. Sí, y me siento y hablo. No. Antes era muy difícil. Las plazas estaban muy
muy peleadas. No cualquiera podía estar detrás de un micrófono. Necesitabas tener tu autorización tanto del sindicato, de la empresa y tu algunos los llaman licencia, otros certificado, pero como quiera que sea, era el papel que te respalda para poder estar frente al micrófono de radio antes. Arturo, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Dices que tú entraste a una radio completamente diferente. Todavía existe la radio y yo creo que va a existir todavía muchos años más, a pesar de lo que muchos dicen, pero ha cambiado mucho. ¿Cómo tú, que has estado tantos años detrás del micrófono y en una cabina, cómo ha ido evolucionando la radio y cómo sigue subsistiendo a pesar de la cantidad de las redes sociales y de la gente que también consume, ¿no? Que consume la radio y redes sociales? Sí, fíjate, tocas un punto muy, muy interesante, muy importante. Te lo puedo decir abiertamente que tengo la dicha de ser una persona que dentro de la radio vivió la transición de lo análogo a lo digital. Sí, y en todas sus etapas. Desde la cinta de carrete abierto, sí, la cinta de carrete abierto, pasando por el disco, la cinta de carrete abierto, el cassette, el vinilo, el disco compacto, el ADAT, el DAT, el MP3, pues hasta ahí, ¿no? Quién sabe a dónde vamos a llegar, pero quizá olvide algún otro formato con el cual se reproduce. Ya están en la nube ahorita. Sí, exacto. Sí, con el cual se reproduce el audio, pero pues todo eso me tocó, ¿no? O sea, realizar los comerciales. Ahorita, por ejemplo, realizas un comercial con un software, en una computadora, cortas, pegas y haces un comercial de 30 segundos, lo armas en ¿qué te gusta? Quizá si eres muy exigente, que lo quieres adornar y le quieres poner efectos aquí y a la voz le quieres hacer esto acá y cambios de música y muchos detalles, le quieres dar muchas pinceladas al anuncio comercial, pues puedes durar a lo mejor unos 10 minutos, quizá 20, si es una producción más poderosa, pues a veces hasta media hora. O lo escuchas una y otra vez y ahí estás una hora. Pero antes no, antes era más complicado. Pero te estoy hablando de cuando era la edición con carrete abierto, porque los inicios de las grabaciones que me tocaron a mí en lo personal, pues era tener el locutor en vivo ahí, ¿no? Y había locutores que les gustaba grabar en off o en frío. Los grababas en un carrete y ya después tú le ponías la música, pero había otros que no, otros te llegaban con el disco. Ellos ya traían su texto, su guión del comercial y venían con su disco. Y luego, voy a grabar. Ok, ahí está el disco. Es la canción número 4 y quiero que lo agarres donde dice esto. Ahí es donde quiero. Entonces, eso lo tenías que hacer y en vivo, ¿sí? Porque él lo estaba escuchando. Arrancaba la música y donde él quería, y en esa parte la vas a bajar porque voy a entrar yo. Y tienes que hacer eso, y eso se grababa de esa manera. Después ya hubo la facilidad, los locutores de la vieja escuela fueron adaptándose, que es lo que tú me estás preguntando también. Sí. Fueron adaptándose a esa dinámica de que iban y grababan en frío. ¿Vas a grabar? Sí, ok. ¿Qué es esto? ¿Qué canción es? Ok, grábale. Otra vez. Una toma, 2, 3 tomas, si se equivocaba, pues como fuera, 3, 4, 5, 6, las tomas que fueran. ¿Sí? Entonces ya luego venía la edición. Hacías la mezcla y quedaba el anuncio comercial, pero haciendo la comparación de cómo se edita hoy en día a cómo se editaba antes, tenías que sacar la cinta y ponerla en una especie de regleta. Sí, poner la cinta ahí, escuchabas la parte y con un crayón de cera le dabas, marcabas de aquí hasta acá.
ya marcabas, sacabas la cinta, cortabas y todo eso lo ibas uniendo las partes que tú querías con una cinta que se llama splicing tape. Es una cinta diminuta, ¿sí? Tenías que voltear la cinta de carrete y ibas uniendo. Entonces todo eso era un trabajo de tiempo, claro, de mucha dedicación. O sea, era la radio, pues yo la menciono o la califico de esa manera, ¿no? La radio artesanal, porque era para hacer un comercial o un promocional de radio, y así muy, con mucha producción, sí, tardabas de 45 minutos para adelante, fácil. A mí me gustaba mucho producir en XFX y en la 105 también lo hice, pero en FX me gustaba mucho porque me quedaba yo hasta, bueno, casi toda mi vida en radio trabajé hasta muy tarde, ¿no? Pero en FX me gustaba quedarme en las noches. El último locutor que me tocaba compartir la radio en general era Aureliano Rosales Moreno. Joaquín Valderrama ya no estaba. Antes de él estuvo Tony Márquez y Goyo Ayala. Entonces pues había una convivencia muy agradable. Entonces son momentos donde pues empiezas a crear, ¿no? A crear, y pues fue una parte muy importante en mi vida de radio, ¿no? Arturo, tiraste a la basura mis habilidades de edición por completo. Por la edición en computadora. Yo estaba imaginándome cuando tú me explicas, ajá, exacto, todo lo que hacías, pero hacerlo, ¿qué paso sería en la edición actual, ¿no? Que a computadora. Es impresionante, sí, lo que dices ahorita es muy sencillo. Tomas un curso y antes era, como dices, no cualquier persona hacía esos proyectos. Así pues, es, ¿no? Así es. Muy bastante interesante cómo la transición, no nomás de la radio, obviamente todos y muchos procesos en la actualidad pues son muy distintos. ¿Te costó esa adaptación, Arturo? De decir, cómo no. Pues yo hacía las cosas así y ahora son completamente diferentes, pero ahí sigues todavía vigente, pues. Sí, totalmente de acuerdo. O te adaptas o mueres. Entonces, pues fue lo que sucedió conmigo. Cuando yo dejo XFX, llego a la 105, y en la 105 ya tenían un aparato que se llama ADAT, donde grabas por canales, ¿sí? Y ahí también, pues empecé. Nadie me dijo, cuando yo llegué por invitación de Alejandro Padilla, quiero que vengas y que grabes los comerciales, y punto, arréglatelas. ¿Sí? Pues llego y me siento y veo la consola, y pues tengo que ver cómo está ruteada un canal, para dónde va, dónde está el micrófono y reproductor que es, y el ADAT, cómo se graba. Ya había el minidisco, ahí fue donde conocí el famoso minidisc, ¿sí? El cartuchito que trae un disco compacto chiquito. Entonces ahí fue donde empecé a trabajar con esa tecnología, que era lo máximo, ¿no? Ya lo análogo ya estaba siendo superado, o estaba quedando en el olvido. Ya era lo digital. ¿Te costó ese cambio? Pues como te digo, ahí fue donde lo tuve que hacer. Simplemente es aprender a usar las máquinas. No hay otra. Porque hay gente que se queda en el no quiero o en el no puedo. Sí. Y la mente se cierra y se acabó. Sí. Ahí conozco gente de radio, sobre todo locutores que no pueden hacer operar. Yo simplemente te lo voy a decir. Sería muy difícil que algún locutor que esté vigente ahorita, joven, hubiera podido hacer lo que se hacía antes. No lo creo. O sea, en mi caminar en la radio hubo muchos aspirantes, muchos, con muy buenas voces, pero a la hora de sentarse y estar pendiente de todo, porque el continuista salía y te decía, hey, ¿por qué te brincas ese comercial?
Oye, ya es la hora de ¿por qué no estás poniendo el comercial, el 432, el comercial de MZ, ¿por qué no está sonando? O sea, llevaban todo ese control. El continuista, ¿sí? El discotecario o el encargado de la programación musical, igual. Llegaba, hey, oye, ¿y esa canción por qué la estás poniendo? No, aquí se pone lo que aquí viene, papá. O sea, era radio estricta. Sí, los tiempos cambian y no te quedes con esas ideas. No, está bien, es respetable, sí. Pero desafortunadamente, para mí, mi opinión de la radio, de lo que era hacer radio de verdad, no, ya ha quedado mucho en el olvido. Y ha perdido la radio, ha perdido esa esencia. Hay muchas radios que siguen con ese orden, ¿sí? Pero hay otras radios que permiten muchas cosas, ¿sí? Y por ende, la persona que está en cabina, pues nada más con un simple clic, sí, puede tener la habilidad de hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Con el clic, ¿no? Como por ejemplo la edición, lo que tú comentabas ahorita, Abdiel. Pero sentarte y estar y oyendo y pasa el tiempo me gustó, no quedó bien y que lo vuelves a hacer una y otra vez y que crees que el producto ya está terminado, vas y lo muestras y no, sabes que no me gustó. O está bien, pero quítale esto, hay que volverlo a hacer, pues. Y ahora y tenías que volver a hacer cierto proceso. Hoy no me gustó esa parte. Suprimes y se acabó. Arturo, ¿en algún momento de tu proceso, de tu camino, pensaste en abandonar la radio? No. ¿Alguna de esas piedras que dices que la vida o algunos compañeros? No. Fíjate, las piedras fueron siempre consecuencia de envidias, ¿no? Hay personas que, pues, piensan de esa manera, es muy respetable, ¿no? No te quieren tener hasta ahí, o sea, te quieren poner el pie, que no avances, que no superes o que no lleves más adelante un proyecto, una idea. Esas fueron las piedras que se pusieron en mi camino, pero dejar la radio, no, al contrario, como yo ya tenía muchos años trabajando de noche, por fin tenía yo, sin demeritar mis años de trabajar como disc jockey, ¿no? Que fueron muchísimos, sí, muchos años. Yo dejé muchas cosas, o sea, hace rato me preguntaste o decías el sacrificio que el máximo sacrificio que he tenido en mi vida de estar metido en el mundo de la música y sobre todo pues en la discoteca es no ir a las playas a la playa con mis amigos en verano, en la Semana Santa. ¿Por qué? Porque pues, estaba yo durmiendo. En la noche era la fiesta, ¿no? Era la fiesta y pues no hice mucha vida social. Y hablando de la radio, pues también, o sea, la radio me absorbía mucho. Entre semana, pues durante muchos años para la estación FM 105 fui la voz del periódico. Entonces el perifoneo tenía yo que esperarlo hasta las 12, 1 de la mañana. Estaba yo metido ahí en el estudio haciendo alguna loquera o también adelantando o sacando anuncios comerciales que yo ya tenía en modo de pausa, las puras voces de los compañeros que llegaban a grabar. Romeo, ¿quién más se usa? El mismo Tony, todos los que han pasado por esa radio, pues los grababa y yo decía, bueno, hago el comercial más tarde. Tuve una experiencia muy grata en FM 105. Yo creo que fueron los años más fructíferos en mi carrera de radio y también del programa, porque cuando sale el programa de XFX con el nombre de Escúchalo y Recuérdalo en inglés, llego a la 105 por invitación de Alejandro Padilla y me dice, te vienes para acá, vas a grabar, vas a hacer cabina de radio y te traes el programa. El programa va a estar a esa hora. Oye, pues espérate, le dije, el patrocinador, y porque pues yo recibí una comida. No te preocupes,
El patrocinio, el programa se viene junto con el patrocinador. Ah, caray, yo no desconocía los conocimientos de Alejandro Padilla como radiodifusor. Una eminencia, la verdad que le aprendí mucho, o quizá poco de lo que sé de radio. Entonces ahí es donde nace el programa con el nombre de All This Time. En la primera emisión, días antes de la primera emisión del domingo, ¿cómo le llamo? Porque dije, traía esa espinita, esa duda de que, no, pues cómo salgo de una emisora, vengo a otra y se va a llamar igual. Claro. Y ahí fue donde nace el nombre de All This Time. Y te digo, los años de radio y del programa sobre todo han sido los más fructíferos. ¿Por qué? Porque el programa pues, empezó a subir y ya se posicionó. Venía ya de una estructura, ¿no? Ya se escuchaba el programa los domingos en la FX, sí, padre. Pero cuando llega a 105, honestamente, sí, el programa despegó. Siento que esa transición a la 105 y que es All This Time hace que trasciendan generaciones. Porque sigue el programa, siguen generaciones. Me ha tocado a mí pedir canciones y a muchísima gente que nos va a ver y nos está viendo. O sea, ha trascendido generaciones, se ha mantenido y lo que le queda al programa, ¿no? Sí. Actualmente en la estación donde trabajo, en Red 93, a veces hago una dinámica con alguna escucha al aire y le pregunto, oye, pues, ¿desde cuándo escuchas el programa? Ya cuando me dicen es agradable, pero y lo digo, ¿no? Y me estás haciendo sentir viejo, ¿no? Pero es gratificante que te diga una persona, no, yo te escucho desde que estabas en la FX, o no, yo te escucho. Te escucho desde que mi papá los domingos nos reuníamos en la casa con la cervecita, con el refresco, la carnita asada y poníamos el radio para escucharte. Desde ese entonces te escucho y es gratificante y motivante, ¿no? Es cuando te das cuenta, cuando dices, lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien y creo que por ello el programa pues se ha mantenido. O sea, yo le agradezco mucho a la gente que domingo a domingo de 6 a 10 de la noche en domingo, que es un programa un horario muy, muy difícil, muy complicado de hacer radio en vivo. La mayoría de las estaciones de radio, la mayoría, no todas, tienen programas y son grabados. Otras quizás sí, están transmitiendo en vivo. Pero un programa que haces ya con un perfil musical, con una estructura, un programa hecho y derecho, son muy pocos. Y le doy gracias a Dios y gracias al público, a la gente que me ha apoyado. Pues gracias a todo eso el programa se ha mantenido, ¿no? ¿Formaste una comunidad, Arturo? Pues yo creo que sí, inclusive fíjate, mi idea, el programa nació en los 90s, mi idea era poner música de los 60s y 70s y quizá algo de los 80s en FX. No quería yo poner los 80s, pero me veía yo un poco obligado a poner para que no se encasillar tanto en esa época el público nada más. Exacto. Entonces yo quería mostrar al público la música de los 60s y 70s, ¿no? Lo que había sonado, ¿no? Y así fue. Pero conforme ha ido pasando el tiempo,
pues la especialidad o lo que le gusta mucho al público es la música de los 80s. Claro, la nueva generación, los que vienen de atrás, sí, me dicen, oye, ya mete algo de los 90s y sí lo he empezado así. Lo he empezado a hacer, pero poco a poquito. Sí, claro. Porque, pues mira, yo te voy a decir algo. Yo ya les he dicho en pláticas entre amigos, a ver, yo desde tal escucho los oldies en la radio. Sí. Necesito mis oldies ya. Sí, totalmente. Porque ya estamos, yo creo que no sé si sea de la última generación que escuchamos radio, que seguimos escuchando radio. Creo que ya los más plebes, pues ya no, definitivamente es el Spotify y otras redes, ¿no? Así es. Pero les digo, ya sacando, ya las del 90, 2000 ya tienen que ir sacando por ahí. Cuentas. Sí, ya tienen que ir apareciendo por ahí, pues, ¿no? Sí. Y pues no hay otra fórmula que te lleve al éxito, que agrade en radio, que complacer al público. Sí. Y pues lo empiezo a hacer poco a poco, sin quitarle esa esencia, la esencia de mi programa de radio, ¿no? Porque cuando lo hago, Abdiel, recibo críticas. Se nota. No, ¿por qué pones eso y que esto y que el otro? O sea, complacer al público a veces es complicado. A todos no se va a tener contento nunca. Es difícil. Dice el conocido viejo refrán, ¿no?, de un restaurantero o del mesero: al cliente lo que pida. Sí, pero hay veces que tiene que pasar alguna sugerencia por el control de calidad. Ni modo. ¿Por qué? Porque el programa tiene su estructura, tiene su estilo, tiene su perfil, tiene su esencia y pues no la puedes quebrar para satisfacer solamente a uno. Sí, a fin de cuentas, cuando algo está funcionando, pues tienes que seguir con la misma fórmula. Exacto, así es. Arturo, pues nos gustaría estar más tiempo, pero se pasa volando y me gustaría pues que tuviéramos una segunda charla. Claro que sí. Conocimos tu camino, pero me queda claro que nos puedes contar 25,000 anécdotas más en cabina y fuera, y también de DJ, que acabas de tener un evento este fin de semana. Sí. Sold out, todo vendido. Sí, todo vendido, gracias a Dios. Pues luego retomamos esa plática y me gustaría cerrar con esta pregunta. A ver. Va a llegar el momento en que uses el micrófono cabina radio por última vez. Sí. Se apagarán las luces y se apagará el micrófono. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Arturo? Es muy buena pregunta, fíjate. Me entra algo de nostalgia cuando pienso en ello y uno de mis propósitos más importantes en mi vida y sobre todo en la radio es no ser, sin demeritar o menospreciar a la gente que ha vivido, que ha pasado en la radio, pues no quiero ser uno más del montón. Okay. ¿Sí? Yo quiero ser recordado también como grandes figuras de la radio de aquí de Guaymas, de la ciudad, ¿no? Quiero quedar presente en la memoria y en los corazones de las personas que me han hecho el favor de escucharme. Arturo, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por mostrarnos parte de tu camino, eso que a veces no se escucha y no se ve en la pantalla y no se escucha en cabina. Sí. Me gustaría nada más finalizar y que a esa cámara le mandes un mensaje a esos jóvenes que inician su camino, que si bien te han escuchado, es otro camino completamente diferente al que tú iniciaste. En radio. Exactamente, okay. Para esa gente que todavía hay amantes de la locución y que quieren ser locutores. Sí, los hay. O que quieren trasladar esa locución a redes sociales también. Claro, también. Entonces, y que se vale, ¿eh? Claro, envíeles ese mensaje a esos jóvenes. Pues el mensaje sería que se preparen mucho, que hagan el trabajo con pasión, con dedicación, para hacer radio en cualquiera de las plataformas. Hacer radio es absorbente, es apasionante, es de dedicación, a veces sí es improvisación, pero siempre hacer algo preparado y mostrar lo mejor. ¿Qué les puedo decir? Si lo traen en el corazón, si lo traen en la sangre, las cosas van a salir como deben de ser.
Arturo, muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias, fue un placer y pues me llevo una impresión muy grata del set. Estoy impresionado, muchísimas gracias y espero que no sea la última vez. Seguro no será. Nos vemos en el próximo episodio.